En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Todos los que esperan en el Señor, díganlo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Levanta tus alas de águila. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Dilo de nuevo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Levanta tus manos y dile: Señor, tú me has dado alas de águila, Señor, para volar hacia ti, para volar a tu presencia. Gracias, Señor, por renovar mis fuerzas, por darme alas, Señor, para volar encima de toda circunstancia. Gracias, Jesús. Yo espero en ti, Señor, y los que esperan en ti tenemos nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Dilo de nuevo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Aleluya. Aleluya. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré. Dilo de nuevo, dilo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. 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 Ahora dile, esperaré en ti. Esperaré en ti. Señor Jesús, esperaré en ti. Esperaré en ti. Esperaré en ti. Todos los que esperan en el Señor, ofrézcanle un aplauso fuerte a Él. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más tengo el gusto de saludarlos a la distancia y poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. ¿Está listo? Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios, para que sea su Santo Espíritu quien nos ministre esta mañana. Bendito Padre, bendito Dios, esta mañana, Señor, te queremos dar gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor, porque una vez más estamos aquí delante de ti, bendito Padre. Muchas gracias por este día tan maravilloso que usted pone delante de nosotros, Padre, y por tener el control de todas las cosas. Muchas gracias, Señor, también por la palabra que trae esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Y le rogamos que nos ayude no solo a ser oidores, Señor, sino a ser hacedores de ella, Señor, para poder glorificarle. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, pues continuamos con esta serie llamada Las paradojas de la vida cristiana, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan qué es una paradoja, pero por si acaso usted no se acordara o no estuviera al tanto de esta serie, recordemos juntos qué es una paradoja. La definición dice que es una situación que desafía el sentido común y da como resultado una situación imposible. Lo voy a volver a leer. Dice, es una situación que desafía el sentido común y da como resultado una situación imposible. Lo vamos a comprender en el desarrollo de este tema, al igual como nos ha quedado muy claro en los temas anteriores. Nuestro texto base para esta serie lo leemos en la cita 1 Corintios 2, 14, versículo 14. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque desafía el sentido común del que leímos hace rato en la definición, porque se han de discernir solo espiritualmente. En la vez anterior que me tocó compartir de la palabra, yo le mencionaba que el hombre natural es el hombre del mundo, aquel que aún no ha sido regenerado.
mientras que el hombre espiritual es todo aquel que ha sido regenerado y que tiene una naturaleza nueva dada por Dios. Aun cuando el hombre natural se considere muy inteligente o hasta sabio, ¿verdad? Usted se ha escuchado que a muchos los reconocen como sabios, jamás podrá comprender las verdades de Dios. Es solo la nueva naturaleza dada al hombre por Dios, es esa naturaleza que otorga a cada creyente lo que nos da una manera nueva de pensar, una manera nueva de razonar y una manera nueva de discernir las bellezas de su palabra. Sin perder, por supuesto, el poder discernir y juzgar las cosas que son comunes y naturales, ¿verdad? De ahí que es un gran privilegio del hombre regenerado ahora poder ser guiado por el Espíritu Santo, ahora poder ser capacitado por Él. Así como en los tiempos de Jesús, que el Espíritu Santo vino y capacitó a cada discípulo para llevar la obra del Señor comprendiendo, obvio ellos no tenían Biblia, ¿verdad? Pero ya tenían la palabra dada por el Maestro. De igual manera ahora a nosotros el Espíritu Santo también nos capacita, nos da a conocer ese pensamiento de Dios y que ahora a nosotros nos es revelado también por medio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y es por esta gran bondad que cada uno de nosotros podemos abrazar y atesorar las paradojas de la vida cristiana. Amén. Para empezar nuestro tema de hoy, la paradoja que vamos a ver, yo la titulé Siendo débil, soy fuerte. Qué contraste, ¿verdad? Usted dígale a alguien que no conoce del Evangelio, no, es que yo cuando soy débil soy fuerte, va a decir, ¿what? ¿De qué me estás hablando, verdad? Pero es lo que vamos a aprender, cómo es ser débil para el Señor y fuerte en el Señor. Acompáñeme a leer 2 Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 9 y 10 nada más. 2 Corintios 12, 9 y 10. Cada vez Él me dijo, aquí está hablando el apóstol Pablo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierto es que este pasaje habla de que Dios permitía que el apóstol Pablo pasara insultos, privaciones, persecuciones, dificultades y aún un aguijón en la carne. Si usted se regresa un poquito y lee el versículo 7, iba a encontrar, ¿verdad? Pero esto lo permitía para que Pablo no se exaltase demasiado a sí mismo a causa de la grandeza de las revelaciones que él había recibido, ¿verdad? Y el apóstol narra el método que Dios usó para mantenerlo humilde. Aunque no nos dice qué era ese aguijón de la carne, podemos pensar que puede ser un problema muy grande o puede ser una tentación muy inmensa o algo muy doloroso, no sabemos, pero es una adversidad sin lugar a dudas que lo que hacía que él se mantuviera humilde. Y ahorita vamos a ver qué es ser humilde, ¿verdad? Más adelantito. Por ello este pasaje que acabamos de leer nos va a servir para ilustrar que cuando estamos pasando diferentes situaciones que nos superan, ya sea en el trabajo diario, o ya sea por un ataque de Satanás, o ya sea por un agente controlado por Dios para ayudarnos a desarrollar nuestro carácter cristiano, o para ayudarnos a mantenernos humildes, como fue el caso de Pablo, podremos glorificarnos en cada debilidad. Comprobaremos que su gracia y su poder bastan para fortalecernos, ayudándonos, escuche, no solo
a salir avante en cada situación, sino también a permanecer fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted estará de acuerdo conmigo que en el mundo donde vivimos, la debilidad en una persona no es bien vista, ¿verdad? Siempre se ve como algo malo, lo ven como alguien pues muy pasivo, incluso hasta como alguien inepto, ¿verdad? Ineficiente. Mientras que una persona fuerte, ruda, dicen de carácter o inflexible, lo catalogan como algo bueno o hasta digno de imitarse, ¿verdad? De ahí que vemos que mucha gente quiere ser autosuficiente o quiere mostrarse autosuficiente en todas las áreas de su vida. Veamos qué es la autosuficiencia. La autosuficiencia dice que es un estado o condición de quien se basta a sí mismo. Viene del prefijo auto, que significa por sí mismo, sobre la palabra suficiencia, capacidad o cualidad del que logra algo. También la autosuficiencia es un término utilizado para describir a una persona que no necesita de nadie para funcionar. Por ello, no gusta tampoco de estar bajo sujeción de nadie. Por ejemplo, los hijos autosuficientes no quieren estar bajo la sujeción de sus padres. Las mujeres autosuficientes no quieren estar bajo la sujeción de su esposo. Los empleados autosuficientes no quieren estar bajo la sujeción de su jefe. El pueblo autosuficiente no quiere estar bajo sujeción de sus gobernantes. Y el mundo autosuficiente no quiere estar bajo la sujeción de Dios. La autosuficiencia también va más allá de solo suplirse a uno mismo lo que se puede considerar como productos o bienes que se estiman relevantes para la supervivencia, ¿verdad? Tales como es la comida, el abrigo, la protección, sino que también la autosuficiencia suple para sí mismo el estado anímico o emocional de una persona, haciendo que esa persona no dependa de otros, escuche, y que no pueda llevar, sino que pueda llevar adelante sus diferentes situaciones emocionales de su vida por su cuenta. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice: el dolor me tumba, pero el orgullo me levanta? O algo así como el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Es gente que bloquea sus emociones por orgullo. O sea, creen que tienen de tal manera dominadas sus emociones que nada los puede tumbar. Dice, el orgullo me levanta, ¿verdad? De ahí que es por medio de la autosuficiencia que un individuo muestra su rudeza, muestra su carácter, ¿verdad? Y muestra su fuerza. Puede valerse por sí mismo y avanzar por la vida, manejándose con sus propios medios para vivir de manera independiente o realizando diferentes esfuerzos que tienen que ver con sortear conflictos u obstáculos de manera individual, sin recurrir a la ayuda de otros. No es de asombrarse que algunos sinónimos de la autosuficiencia son presunción, independencia, orgullo o jactancia, entre otros. Muchos de nosotros, ahora en Cristo, podemos creer, ¿verdad? O quizás lo hemos expresado y podemos decir que ya no somos autosuficientes, que ahora hemos aprendido a depender de Dios, ¿verdad? Que sería el estado ideal de cualquier creyente. Pero lo cierto es que muchas veces no es así. Dicen que este ejemplo que voy a poner, les pido perdón a los varones, pero dicen que es más acorde a los varones, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando usted va manejando por su vehículo y le dijeron que fuera a X dirección que usted no conoce y prefieren andar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta que preguntar a alguien dónde queda esa situación, esa dirección, ¿verdad? Pues eso es autosuficiencia, no queremos depender de otros, ¿verdad? O personas que no se permiten llorar, no se permiten expresar sus sentimientos porque son fuertes, ¿verdad? Y más también en la cultura mexicana, los niños no lloren, ¿verdad? Porque usted debe ser fuerte. Todo eso es enseñarles a ser autosuficientes aún de sus emociones. O cuando no nos permitimos pedir un consejo porque pues ¿para qué molestamos al pastor? Él tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Mejor lo resuelvo a mi manera y pues ay Dios que me vaya diciendo qué hacer. En el peor de los casos podemos mostrar también autosuficiencia al no buscar a Dios en nuestros problemas. Yo no digo que usted no ore, pero a lo mejor se presenta y ora, exalta al Señor, le agradece, pero usted sabe que hay algo ahí que usted tiene que presentarlo al Señor y no lo presenta. Eso también es autosuficiencia. Ese es el peor de los casos que como creyentes podemos llegar a vivir. Y estas y muchas otras, pues todavía nos ponen a trabajar y a reflexionar, ¿verdad? En nosotros mismos. ¿Qué tanta autosuficiencia sigue habiendo en cada uno de nosotros? El peligro de ella, como bien leímos sus sinónimos, sin lugar a dudas es el orgullo y la independencia, no de la gente, de Dios. Le quiero contar una historia para ejemplificar la autosuficiencia. Y es algo que yo creo que a todos nos ha pasado, por no decir que a la inmensa mayoría, pero yo me atrevería a asegurar que a todos nos ha pasado. Todos alguna vez hemos estado en la situación en que nuestro celular anuncia que la batería está a punto de descargarse. Y justo en ese momento nos acordamos que vamos a recibir una llamada de suma importancia, ¿verdad? Nos preguntamos si acaso la batería alcanzará o si en cuanto yo conteste se apagará el celular, ¿verdad? Pasan por nuestra mente quizás preguntas, cuestionamientos que hicimos, híjole, ¿cómo se me olvidó cargarlo? Esta persona va a pensar que yo no tengo interés en su llamada, me van a tratar de poco profesional, dirá que soy muy desorganizado, etcétera, ¿verdad? Y de pronto, al menos las mujeres, ¿verdad? Volteamos nuestra bolsa y ahí salió el cargador del celular. Buscamos rápido dónde conectarnos y ya vemos que empieza a cargar la batería, ¿verdad? Como que la sangre vuelve a nuestro cuerpo, atendemos la llamada de una manera diligente, aquí no pasó nada. Y así es como muchas veces andamos caminando por el mundo. Nuestras baterías disminuyen a niveles muy peligrosos y con mucha frecuencia, tratando de sobrellevar este barco llamado vida a buen puerto, pero lo único que estamos haciendo es llevarlo al naufragio. Vivimos situaciones que nos superan por todos lados, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la economía, en el ministerio, con nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más lamentable es que empecemos a acostumbrarnos a transitar por la vida de esta manera, autosuficientes, pero con la batería a punto de claudicar. No es raro entonces que conozcamos a muchas personas que están desesperados, desanimados, ansiosos, depresivos o que han colapsado, ¿verdad? Y el error hasta el día de hoy no ha sido la batería, sino la fuente de energía a la que te has conectado, que es la autosuficiencia. Bien valdría la pena que recordáramos esta mañana las palabras dichas
por el maestro, ¿verdad? Cuando dice que ahora debemos ser como pámpanos injertados a la vid y que separados de él nada podemos hacer. Eso usted lo puede encontrar en el libro de en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Debemos de buscar la fuente correcta de nuestra fuerza. En la Biblia también encontramos un relato para ejemplificar este tema. Hablaremos del rey Usías. No es un personaje muy conocido, ¿verdad? Pero si está escrito en la Biblia es para enseñanza nuestra. Su historia la leeremos en el libro Segunda de Crónicas. Él fue un rey de Israel, fue uno de los muchos reyes que tuvo Israel. Segunda de Crónicas 26:3. Vamos a leer hasta el 5. Segunda de Crónicas 26:3 al 5. Y dice así, Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52. Me voy a brincar al verso 5. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Zacarías era el sacerdote. Dice, quien le enseñó a temer a Dios. Y escuche lo siguiente, dice, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Como leímos, este rey comenzó a reinar en Israel a muy corta edad, tenía solo 16 años, hizo lo correcto delante de Dios y lo relevante, ¿verdad? Que mientras buscó la dirección de Dios, él tuvo éxito en todo. Si usted sigue leyendo este capítulo, adelante usted se va a encontrar que menciona la palabra que él llegó a tener un ejército muy fuerte y muy numeroso, con el que derrotó a todos sus enemigos. Por ende, él se hizo rico y su fama se extendió por toda la tierra. Sin embargo, en el apogeo de su gloria, él permitió que una semilla de orgullo echara raíces en su interior. Él quiso ser autosuficiente. Estaba tan absorto en el poder, en las riquezas, en la fama, que él pensó que él podría hacer lo que él quisiera, incluso usurpar el papel que solo le correspondía al sacerdote, lo cual estaba prohibido por la ley levítica. Él quiso quemar incienso, cosa que a él no le correspondía como rey. Y ahí, mientras discutía él, los sacerdotes con él, los sacerdotes queriéndole impedir que él quemara el incienso, dice la escritura que la lepra le estalló en su cara. El rey fue puesto en cuarentena y terminó su reinado, ¿verdad? Si leemos el versículo 16 de ese mismo capítulo, Segunda de Crónicas 26:16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y aquí dice, ¿verdad? Porque se rebeló en contra de Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué le pasó al rey Usías? Sin duda alguna, confió demasiado en sí mismo, en su fuerza natural, ¿verdad? Se volvió soberbio y corrupto, y tal pretensión hizo que recibiera ese castigo de la lepra. Porque si usted recuerda el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, o a los débiles, pudiéramos decir también, ¿verdad? Entonces, de este pasaje de la Escritura podemos aprender que mientras más fuertes o autosuficientes nos creamos, más insoportables seremos para Dios. Tremendo. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la debilidad. Aunque el mundo no la tolera a la debilidad,
es lo que Dios más ama. Es lo que Dios más valora en la vida de un creyente, en la vida de sus hijos. Algunos sinónimos de la debilidad son el cansancio, el agotamiento e incluso el desfallecimiento, entre otros, ¿verdad? Pero aplicado a este tema es sinónimo de humildad y dependencia de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Mateo 5:5. Y aquí nos relata todas las bienaventuranzas. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, y yo puse entre paréntesis, humildes, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos o los humildes son los que se someten calladamente a Dios. Son los que pueden tolerar un insulto sin responder o devolviendo una respuesta blanda. Son los que ante cualquier adversidad, lo primero que hacen es ir y buscar refugio en Dios, en su poder, y conservan el dominio de su alma, el dominio de sus emociones. De ahí que la humildad está muy lejos de parecer debilidad, sino fortaleza sujeta al control de Dios. Cuando Jesús empezó su sermón, Él lo hizo con palabras aparentemente contradictorias. Pero usted está de acuerdo que así es la forma en que Dios quiere que vivamos, siempre contradiciendo al mundo, ¿verdad? O dicho en otras palabras, viviendo contrario a como el mundo vive, como lo es una paradoja. Todo creyente, si quiere vivir para Dios, debe de estar dispuesto a decir o hacer todo lo que para el mundo es locura. Por ejemplo, deberá estar dispuesto a dar cuando otros solo desean quitar. Deberá estar dispuesto a amar incluso al que le odia. Deberá estar dispuesto a ayudar cuando otros abusan. Deberá estar dispuesto a perdonar cuando lo ultrajan. Y deberá estar dispuesto a mostrarse débil cuando otros dicen que debemos ser fuertes. De ahí que cada bienaventuranza es un código de ética para cada creyente. Habla de cómo ser afortunado y feliz. En otras versiones dice cómo ser felices o dichosos, ¿verdad? Pero estas palabras, afortunado, feliz o dichoso, no nos está diciendo que nos promete carcajadas. No nos está diciendo que nos va a prometer placer o prosperidad terrenal. Estas palabras prometen gracia de Dios y poder de Dios para hacer lo impensable, superar lo insuperable, amar lo imposible, y solo así entonces podrá decir el débil, fuerte soy, en el poder del Señor. Amén. Es solo, mis hermanos, cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene de su poder, que entonces vamos a llegar a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Quiero resaltar dos cosas. Ser conscientes de nuestra debilidad es que yo reconozco que no tengo la capacidad para hacer absolutamente nada sin la ayuda de Dios. Y permitirle a Dios que llene de su poder, que me llene de su poder, no es otra cosa más que recibir de Dios la sabiduría, la estrategia, la voluntad, el sustento, la habilidad, escuche, también el amor, también la paciencia, para hacer lo que necesitamos hacer, valga la redundancia, ¿verdad?
Ambas se darán en secuencia. Al yo reconocer mi debilidad ante Dios, Él viene y me va a sustentar con su poder y con su gracia. Por eso nuestro verso clave al inicio, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo anoté dos ejemplos nada más sobre en qué áreas debemos demostrarnos débiles. Y el primero es: debemos mostrarnos débiles ante la tentación. Todos somos tentados, todos los días. Muchos resistimos la tentación y muchos caemos todos los días en ella, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, si usted recuerda este pasaje, cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, cada tentación el Señor la venció con el poder de la palabra de Dios. Ahí radicó su fortaleza. No voy a leer todo el pasaje completo donde viene que el diablo estaba tentando a Jesús. Vamos a ir a Mateo 4 y vamos a leer nada más 10 y 11 donde termina, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice, Mateo 4:10, dice: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Dice: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Jesús le estaba respondiendo, ¿verdad?, ante la tentación de que si postrado me adorares, te daré todo el reino, ¿verdad? Si Jesús, mi hermano, fue llevado al combate, ¿cuánto más nosotros? Aquí en la tentación de Cristo se manifiesta que nuestro enemigo es sutil, nuestro enemigo es muy malintencionado, nuestro enemigo viene a hacernos caer, pero también dice que se le puede resistir. No con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Si usted recuerda también a José, él resistió la tentación constante y latente de la esposa de Potifar. No fue en su poder, fue por la fuerza que Dios le dio que él pudo huir de esa tentación, ¿verdad? Como creyentes, una de las tentaciones más comunes que enfrentamos es a desesperarnos cuando no vemos la respuesta de Dios. Cuando tenemos esa necesidad urgente de que Dios venga y solucione las cosas, siempre queremos que sea rápido, siempre queremos que sea a nuestra manera, siempre queremos que sea en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero Dios tiene siempre el tiempo perfecto para cada situación. Y cuando eso pasa, ¿verdad?, que a nuestro criterio el Señor se está tardando, podemos caer en la tentación de dudar si verdaderamente Él me ha escuchado o si verdaderamente Él está en control de la situación. La fuerza, mi hermano, que usted y yo necesitamos para embestir esa tentación, la vamos a encontrar al igual que Jesús, en el escrito está. Ahí en su palabra es donde debemos apelar lo que ya está escrito para usted y para mí. Debemos apelar a cada promesa que el Señor ya nos ha dado con anterioridad y esperar su oportuno socorro. Este nunca va a llegar tarde. Debemos mostrarnos débiles ante cualquier situación, ante cualquier tentación. Ninguno de nosotros tiene la fuerza para resistirla. Ninguno. Necesitamos de su fuerza para resistir la tentación. Solo si reconocemos que somos débiles y que podemos caer fácilmente en cualquier trampa del enemigo, el Señor entonces vendrá a sustentarnos y nos dará de su poder para resistirla
o para huir de ella. Yo sé que muchas veces nos creemos autosuficientes y decimos, no, yo sí puedo, yo sí resisto. No podemos. Solo su poder y de acuerdo a su plan es que cada uno podrá estar o resistiendo o huyendo de la tentación. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. La segunda manera de cómo debemos mostrarnos débiles es ante la desesperanza. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 26, y voy a leer desde el versículo 36. Mateo 26, 36. Estos pasajes anteceden a cuando el maestro iba a ser crucificado, ¿verdad? Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Nuestro amado Señor nos enseña por medio de este pasaje que en sus momentos más difíciles, como hombre aquí en la tierra, su fuente de fortaleza fue Dios. Qué ejemplo tan invaluable vemos aquí. Él, siendo Dios, se mostró débil, se mostró humilde, reconoció que necesitaba del poder del Padre, porque para él iba a ser imposible realizar la majestuosa obra de la crucifixión. Es por ese poder, fue en el poder de Dios, que Jesús entonces estuvo dispuesto a someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios, llevando a cabo el plan de salvación para la humanidad. Cuando el Señor expresa: mi alma está destrozada de tanta tristeza, son palabras que denotan angustia, sufrimiento, temor, terror, ¿verdad? Y quizás desánimo, como cuando decimos: ya no va a haber salida, ¿verdad? Ya no va a haber solución. Escúcheme, hermano, ninguno de nosotros, gracias a Dios, vamos a experimentar una muerte de cruz, ¿verdad? Él ya pagó por nosotros el castigo que merecíamos y que correspondía a nuestros pecados. Pero sin duda a lo largo de nuestra vida vamos a pasar a vivir diferentes momentos o situaciones difíciles donde pasaremos aflicción y quizás desesperanza. Por ejemplo, cuando un matrimonio se está derrumbando, cuando nuestros hijos andan perdidos, cuando se enfrenta una enfermedad grave, ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida del trabajo, cuando alguien nos traiciona, un divorcio, no sé. Y es aquí, mi hermano, donde aunque nuestra naturaleza, ¿verdad? O lo que hemos permitido que el mundo nos contamine, quiera oponerse y siempre decir: oh, yo estoy bien. No estamos bien. Debemos someter con humildad delante de Dios nuestro ser y reconocer que sin Él no vamos a poder pasar la copa que nos ha sido entregada en nuestra mano. Así como Pablo decía, solo así cada una de nuestras tribulaciones pueden ser santificadas por el poder de Dios en nosotros. Que lejos de nosotros esté querer lograr en nuestras fuerzas que los problemas sean eliminados de nuestras vidas, para que entonces podamos decir: siendo débil,
fuerte soy por la mano que me sustenta. Aprendamos también a pedir ayuda. Sí, sabemos que principalmente al Señor, ¿verdad? Pero también al cuerpo de Cristo. No permita que el orgullo le haga creer que usted es invencible y que no ocupa de nadie. Nosotros pertenecemos a ese cuerpo glorioso que está entretejido para ayudarnos unos a otros. Yo ocupo de usted y sin lugar a dudas usted ocupa de mí porque estamos injertados en el Maestro. Necesitamos reconocer, como dice la Escritura, que si una parte del cuerpo se duele, dice, todo el cuerpo se adolece. Necesitamos ser sensibles también a las necesidades de nuestros hermanos, porque solo entre nosotros nos podemos sustentar como iglesia, ayudarnos unos a otros. Amén. En el libro de Isaías, yo sé que en otros libros también, ¿verdad? Pero este me llenó. En el libro de Isaías encontramos maravillosas promesas sobre cómo el Señor nos sustenta de su poder para alentarnos a no desfallecer, cualquiera que sea nuestra situación. Acompáñenme a Isaías 40 y vamos a leer desde el versículo 29 al 31. Isaías 40 del 29 al 31 y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, ¿verdad? En los versos que anteceden a estos versículos, vemos al profeta Isaías queriendo animar al pueblo, resaltando la grandeza de nuestro Dios. Trata de suministrarles esperanza, consuelo, fe ante el cautiverio babilónico que estaba por llegar a ellos. Isaías no solo exalta a Dios como creador y sustentador de todas las cosas, sino que anima al pueblo judío a poner únicamente en Él su confianza y su esperanza. Cuando dice el pasaje, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, haga de cuenta que les estaba diciendo, sin importar lo que venga, Él nos va a fortalecer, Él nos va a sustentar. Y luego dice, los que esperan a Jehová, no solo significa continuar viviendo con la firme esperanza de que Dios tiene el control de la situación, sino también es un llamado a ser pacientes, los que esperan a Jehová, ¿verdad? Su fuerza que nos ha sido prometida, llegará y nos va a ayudar a levantarnos por encima de cualquier situación, confusión o dificultad que estemos presentando de la vida. Veremos el cumplimiento de sus promesas que se encuentran en el escrito está. Y eso debiera ser el inicio para alentarnos, ¿verdad? Y adquirir esas nuevas fuerzas para levantarnos y seguir adelante. No importa cuántas veces tengamos que venir delante de Él y reconocer nuestra debilidad, recordemos que Él nunca se cansa, Él nunca está demasiado ocupado para ayudarnos o para escucharnos. Recuerde que el poder de Dios nunca disminuye. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Amén. El apóstol Pablo también, en el libro de Efesios, él oraba, ¿verdad? O él quería que sus hermanos conocieran la fuente del poder, la fuente de poder que solo proviene de Dios.
Efesios 3, vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Efesios 3, 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo nos dice que solo a través del poder de Cristo es que obtendremos una nueva manera de ver cualquier adversidad. Pues ahora Cristo ha prometido imprimir en nosotros su naturaleza sobre nuestras voluntades y nuestras emociones. Ser fortalecidos con poder equivale entonces a dejar que el Espíritu Santo de Dios obre con libertad en cada uno de nosotros. Su fuerza la encontraremos siendo débiles ante Él, y entonces podremos tener la fuerza suficiente para vencer cualquier batalla. Continúo leyendo, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta palabra arraigados nos viene como a ilustrar a un árbol con raíces muy profundas donde ningún viento lo puede mover. Y cimentados es como un edificio que ha sido edificado sobre un sólido fundamento. Si nuestra roca es Cristo, en cualquier tribulación, nada podrá movernos. Por el contrario, nos mantendremos fuertes sin importar la gran adversidad. Si usted nunca ha experimentado esa fortaleza que se obtiene por medio del Señor, quizás es porque usted nunca se ha mostrado débil delante de su presencia. Si no conocemos nuestra fuente de poder, jamás podremos ver su plenitud en nuestras vidas. Seremos como ese teléfono celular, siempre a punto de claudicar, sin esperanza. Continúo leyendo, versículo 20, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es solo cuando sentimos que no podemos dar un paso más que la gracia de Dios nos dará el poder para superar nuestras propias debilidades. Nos elevará más allá de lo que podemos hacer solos. Es cuando comenzamos a experimentar verdaderamente su gracia, que podemos ver su poder obrando de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Y es a través de la gracia de Dios que podemos experimentar un resultado mejor de lo esperado, pues expone el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero cerrar, mis hermanos, con el siguiente versículo. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como decíamos al inicio de este tema,
Muchas personas piensan que para vivir o sobrevivir en este mundo deben de ser duras, inflexibles, hasta rudas, ¿verdad? Pero Dios nos dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Sin importar que la situación que estés viviendo parezca que te ha derrotado y ahora te encuentras cansado, desalentado, temeroso, recuerda que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Yo no estaba segura si yo debía de compartir esto, ¿verdad? Pero usted sabe que el Señor nunca se equivoca, ¿verdad? Y siempre nos da la palabra que necesitamos o la palabra que viene a confirmar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Espero ser muy breve. Yo no sé si muchos de ustedes sepan que mi madre padece Alzheimer. Ya tiene casi 2 años que le diagnosticaron la enfermedad. Y al principio, cuando le declararon esta enfermedad, le dieron, el doctor, ¿verdad?, nos comentó cuál era el diagnóstico. Yo no sé por qué siempre sucede que todo el mundo tiene conocimiento de esa enfermedad, ¿verdad? Y vienen, y yo lo sé que lo hacen con la mejor intención, pero vienen y te platican la peor parte de la enfermedad. Y llegó un momento en que yo dije, Señor, yo no voy a poder con esto, ¿verdad? Yo le dije, Señor, esto me supera. Y ni siquiera habíamos empezado, ¿verdad? Parte de esta enfermedad es que se altera mucho el estado emocional de las personas. Se vuelven muy agresivas. Y pues por ende altera el estado emocional de los que lo cuidamos, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, esto a mí me supera, ¿verdad? Yo no voy a poder con esto, Señor. Y solo lo decía, lo expresaba, pero no iba, ¿verdad?, a su presencia. Y ahora sí que fue hasta donde acabé mis fuerzas, mis fuerzas humanas, en donde un día regresé y me postré delante del Señor, ¿verdad? Reconocí mi debilidad para poder sortear esta situación que estábamos pasando. Derramé mi ser delante de Él. Le dije, Señor, tengo mucho miedo. Esta situación me aterra, me ha superado, Señor. Le dije, aquí estoy, Padre. Y era lo que yo le decía, ¿verdad? Hace rato que le dije, yo se lo voy a explicar. A veces el Señor no va a quitar la situación, porque la enfermedad de mi madre ahí sigue. Pero yo recuerdo que ese día, ¿verdad?, yo recibí una promesa de parte de Él. Y el Señor me dice, un día a la vez. Vamos a vivir un día a la vez. Olvídate de todo lo que te dijeron, porque a lo mejor tu mamá no lo va a vivir y tú ya estás preocupada por algo que todavía ni sabes que se vaya a desarrollar en ella. Y vamos a ir viviendo un día a la vez. Al día de hoy, mis hermanos, el Señor ha sido fiel. Como Él es, fiel, amoroso, ¿verdad? Su gracia me ha sostenido. Y yo le decía, Señor, hoy tengo la autoridad espiritual, ¿verdad?, de decir, tu gracia me ha sostenido, porque lo he vivido, porque lo he palpado, porque lo he visto todos los días. El Señor me ha sostenido y ahora puedo decir que siendo débil, soy fuerte, porque su gracia y su poder me han sostenido. Yo sé que muchas veces nos han enseñado a orar de una manera en donde no tenemos ni la confianza de expresar a nuestro Dios cómo estamos por dentro, ¿verdad? Cierto es, nuestro Dios merece todo nuestro respeto, nuestro Dios es digno de recibir nuestra honra, ¿verdad? Pero también es un Padre amoroso. También es un Padre amoroso que
ahí está esperando que nosotros derramemos nuestro ser delante de Él. A veces no nos permitimos tener temor, tener miedo, porque sabemos que Dios lo aborrece. Cierto es, no es malo tener miedo. El miedo está intrínseco en nosotros. El miedo nos previene de un accidente. El miedo nos ayuda. El miedo se vuelve malo cuando permitimos que nos gobierne. Cuando permitimos que crezca más que nuestra fe. Pero si empezamos a experimentar miedo, es el tiempo de ir delante del Señor y decirle: Señor, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo temor, Señor, me asusta. Nuestro Dios es un Padre amoroso que quiere consolarnos, que quiere abrazarnos, que quiere apapacharnos y que quiere decirnos que Él está en control. Aun cuando a nuestros ojos todo se esté cayendo, ¿verdad? Él tiene el control, mis hermanos. Amén. Y yo le doy la gloria al Señor porque Él me ha sostenido. Y yo sé que el Señor ha sostenido a muchos de ustedes. Y quizás también el mensaje para algunos, pues sea que tenemos libertad para entrar al Padre, ¿verdad? Para entrar con el Padre. Sí, en una condición de respeto, de honra, porque Él lo merece, pero Él no se va a enojar porque tú llegues derramando tu ser y diciéndole cuáles son tus necesidades, tus debilidades, y mostrarte humilde sin aparentar ser alguien que no somos o que no debiéramos ser, ¿verdad? Quiero concluir con lo siguiente. Debemos de velar todos los días contra el orgullo y la confianza en nosotros mismos, aún para buscar a Dios. Aún para buscar a Dios se puede anteponer la autosuficiencia. Él todo lo sabe y está esperando que nos mostremos tal cual somos delante de Él, débiles, sin querer aparentar ningún tipo de fortaleza carnal. Si vamos adelante por nuestra propia fuerza, sin duda desmayaremos y caeremos totalmente. Solo teniendo nuestros corazones y esperanzas en el Dios de los cielos, seremos llevados por encima de todas las dificultades. Cuando sienta que todo en la vida viene y lo aplasta y quiere destruirlo, o siente que se ahoga y que no puede dar un paso más, recuerde que puede clamar a Dios para que Él renueve sus fuerzas. Somos vulnerables, somos débiles y no tenemos por qué estar aparentando otra cosa, mis hermanos. Gocémonos en nuestras debilidades, como dice Pablo, jactémonos de ser débiles, ya que no solo nos ayuda a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino también que viene y profundiza nuestra adoración al Señor, porque al afirmar nuestra debilidad, entonces estamos afirmando la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, lo grandioso que es nuestro Dios. Recuerde que aun cuando Dios no quita nuestros problemas, nos da la gracia suficiente, nos ilumina, nos vivifica, nos fortalece y consuela para enfrentarlos, para que no desmayemos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, hermanos, reconozcamos abiertamente nuestra debilidad y nuestra total y absoluta dependencia de nuestro Dios y corramos a los pies de la cruz, donde nos presentaremos, sí, débiles para el mundo, pero fuertes en Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, muchos de nosotros quizás ahora estamos experimentando diferentes adversidades que nos superan, Señor. Por eso, Padre, humildemente venimos delante de usted, Señor, reconociendo nuestra debilidad para enfrentarles, Padre. Oramos, Señor, esta mañana suplicándote por esa gracia, por ese poder sobrenatural, Señor,
que solo proviene de ti y que nos fortalece a cada uno de nosotros para poder superar los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas en este momento, Señor. Yo te quiero invitar, hermano, ahí donde estás, que tú ores y te sinceres delante del Señor. Tenemos que pedirle perdón. Hemos sido autosuficientes muchas veces. Padre, perdónenos, Señor. Si más de alguna vez nos hemos mostrado orgullosos, queriendo hacer las cosas a mi manera, Señor, mostrando indiferencia e independencia de ti, Señor. Hoy me muestro débil, Señor, tal cual soy, necesitado de tu gracia y de tu poder, bendito Padre. Señor, tome el control, Padre, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra economía, de nuestro ministerio, Señor. Y ayúdenos, Señor, a esperar pacientemente en usted, bendito Dios. Gracias, Padre, por su palabra, por venirnos a recordar cuán débiles somos, Señor, y cuán humildes debemos ser para ser fuertes en ti, en este mundo, bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Toda la honra y la gloria es suya, Señor, le pertenecen. Muchas gracias, Padre, por el privilegio de compartir su palabra, que sin lugar a dudas, Señor, vino a traer esa fortaleza a mi ser, Padre. Gracias, Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios nos guarde y Dios nos conceda en su tiempo y en su perfecta voluntad volver a encontrarnos, volver a unirnos, volver a gozarnos, poder alabarle y exaltarle juntos como su pueblo, redimido por la sangre de Jesucristo. Amén. Le envío un fuerte abrazo y está al pendiente, mis hermanos, de las reflexiones de los martes de Casa de Oración Libertad Manzanillo, de los jueves de Casa de Oración Manzanillo en Santiago, y de los domingos de las prédicas donde el Señor viene y nos da palabra para alimentar nuestro espíritu. Amén. Dios le bendiga, pase un bonito domingo en compañía de su familia.